El Anticristo, capítulo 22. Al desbordarse el cristianismo del círculo donde por espacio de tantos años estuvo encerrado, las castas inferiores, el subterráneo del mundo antiguo, cuando buscó la fuerza entre los pueblos bárbaros, no tenía delante de sí como materia prima hombres fatigados, sino hombres embrutecidos interiormente que se destrozaban unos a otros, hombres fuertes pero atrofiados. El descontento de sí mismo, el dolor de sí mismo, no crearon en este caso, como entre los budistas, hiperestesia y excesiva facultad de padecer, sino al revés, un enorme deseo de producir sufrimientos, de desencadenar la tensión interior en actos e ideas crudelísimos. Necesitaba el cristianismo de ideas y valores bárbaros para adueñarse de las multitudes bárbaras. Tales son el sacrificio de los primogénitos, la consumición de sangre en la cena, el desprecio de la inteligencia y de la cultura, el tormento bajo todas sus formas corporales y espirituales, la gran pompa del culto. El budismo es una religión de hombres rezagados, de razas que se han vuelto buenas, dulces espirituales y son sensibles al dolor. Europa no ha llegado aún a ese estado. El budismo representa un llamamiento a la paz y la serenidad, a una dieta en las cosas del espíritu, a cierto endurecimiento corporal. El cristianismo pretende ejercer su dominio sobre bestias feroces. El medio de que se vale es ponerlas enfermas. La debilitación es la receta cristiana para domesticar. El budismo es una religión para el ocaso y el cansancio de la civilización. El cristianismo no se encuentra con esa civilización. Si le conviene, la crea. 23. La religión de Buda es muchísimo más fría, más objetiva, no necesita estimular su dolor, su facultad de padecer por medio de la interpretación del pecado, dice sencillamente lo que piensa. Padezco. Para el bárbaro, por el contrario, el padecer no tiene nada de conveniente. Necesita, en primer lugar, una explicación para confesar que padece. Su instinto le inclina a negar su dolor, a aguantarlo en silencio. La palabra diablo fue un hallazgo. Al diablo se le atribuye la cualidad de enemigo preponderante y temible. No tenía que avergonzarse el hombre de que le hiciera padecer tan poderoso enemigo. En el cristianismo existe un sedimento de delicadezas copiadas de las religiones orientales. Sabe, en primer lugar, que es indiferente que una cosa sea verdadera en sí, pero que tiene gran importancia el que se la crea verdadera. La verdad y la fe son dos mundos de intereses muy distantes el uno del otro, dos mundos de oposiciones. Se llega a cada uno por caminos completamente opuestos. El hecho de estar iniciado en este punto era lo que distinguía al sabio en Oriente. Así lo entendieron los brahmanes, así lo entendieron Platón y todos los discípulos de la sabiduría esotérica. Si, por ejemplo, es una dicha haberse salvado de un pecado, no es condición necesaria que el hombre sea culpable. Lo esencial es que se juzgue culpable. Mas si la fe es necesaria ante todo, será forzoso despreciar la razón, el conocimiento, la investigación científica. El camino de la verdad se convierte en senda impracticable. La esperanza ya es en sí un estimulante de la vida mucho mejor que cualquier dicha que se logre. Hay que sostener a los que padecen con alguna esperanza, que no pueda ser contradicha por realidad alguna, que no pueda verse traducida en hechos, con una esperanza del más allá. Por esta propiedad de hacer penar al desgraciado, la esperanza era considerada entre los griegos como el peor de los males, como el más astuto y maligno de todos, el que se quedó en el fondo de la caja de Pandora. El amor solo es posible con un Dios personal y parecido totalmente al hombre. Para que los más bajos instintos puedan intervenir, es menester que Dios sea joven. Al fervor de las mujeres se le ofrece, en primer término, un hermoso santo, al de los hombres, una virgen adornada con todas las cualidades de una mujer bella. Esto supone que el cristianismo quiere hacerse dueño del terreno en que el culto de Afrodita y el de Adonis habían determinado el concepto religioso. La imposición de la castidad aumenta la vehemencia y la intimidad del instinto religioso y hace el culto más ardoroso, más entusiasta, más intenso. El amor es aquel estado en que el hombre está más propicio a ver las cosas diferentes de lo que son en realidad.
La fuerza de la ilusión alcanza entonces el grado superior. Y lo mismo hace la fuerza dulcificante y la fuerza glorificadora. El amor hace soportar mucho, lo sufre todo. Se trataba de hallar una religión donde se pudiera amar. Por el amor soporta uno las peores cosas de la vida, no se las ve siquiera. Esto respecto de las 3 virtudes cristianas, la fe, el amor y la esperanza. Yo las llamo las 3 prudencias cristianas. El budismo no puede ser tan prudente porque marcha rezagado, es demasiado positivo. 24. Me contento con indicar muy superficialmente el origen del cristianismo. El primer tema para llegar a la solución de este problema debe expresarse así. Es difícil comprender el cristianismo a menos que se le estudie en el terreno en que se desarrolló. No fue un movimiento de reacción contra el espíritu israelita. Fue una consecuencia de este, una conclusión más, de aterradora lógica, de la fórmula del Salvador. La salvación viene de los judíos. Segundo tema. Psicológicamente es fácil de encontrar el Galileo, pero solo en su completa degeneración, que supone al mismo tiempo una mutilación y una agregación de caracteres extraños. Es cómo ha podido servir y cómo ha servido de tipo de salvador de la humanidad. Los judíos son el pueblo más notable de la humanidad, puesto que, colocados ante el dilema de ser o no ser, han preferido, con una clarividencia alarmante, ser a toda costa. Esto exigía la falsificación de todo lo que es realidad, así en el mundo interior como en el mundo externo. Se afincaron contra todas las condiciones que permitían hasta entonces vivir a un pueblo, y crearon una idea contraria a las condiciones naturales. Subvirtieron la religión, el culto, la moral, la psicología, para convertirlos irremisiblemente en lo contrario de lo que constituía su valor natural. Una vez más nos encontramos en el cristianismo con el mismo fenómeno elevado a indecibles proporciones, pero sin ser con todo más que una copia. La Iglesia cristiana, comparada con el pueblo elegido, adolece de falta de originalidad. Por esto mismo han sido los judíos el pueblo más fatal de la historia. Su influencia ha falseado la humanidad de tal modo que hoy el cristiano puede sentir de una manera antisemita sin considerarse consecuencia extrema del judaísmo. En mi libro, Genealogía de la Moral, he presentado psicológicamente por primera vez el contraste entre una moral aristocrática y una moral vengativa, nacida de una negación de la otra. Así es toda moral judeocristiana. Para poder decir que no a todo lo que representa el movimiento ascendente de la vida, a todo lo que es bien nacido, al poder, a la belleza, a la afirmación de sí mismo en la tierra, hízose necesario que el instinto del resentimiento, elevado a las alturas del genio, inventase otro mundo en que esa afirmación de la vida se nos presentase como el mal, como la cosa reprobable en sí. El pueblo judío es el que posee más fuerza vital. Obligado a vivir en condiciones imposibles, se guía libremente por un profundo espíritu de conservación, por todos los instintos de la decadencia, no porque le dominen, sino porque adivina en ellos una fuerza que puede abrirle camino en el mundo. Los judíos son lo contrario de todos los decadentes. Han podido representar admirablemente este papel, han sabido colocarse a la vanguardia de todos los movimientos de decadencia, con el non plus ultra del genio del comediante, con el cristianismo de San Pablo, para hacer algo que fuese más fuerte que todas las escuelas que afirman la vida. Para aquella categoría de hombres que en el judaísmo y en el cristianismo aspiran al poder, para la categoría sacerdotal, la decadencia no es más que un medio. Estos hombres tienen un interés vital en inficcionar a la humanidad y en invertir de un modo peligroso y calumniador lo que para todos debe constituir la esencia de lo bueno y de lo malo, de lo verdadero y de lo falso. Traducción. Non plus ultra, no hay más allá.